La crisis en Venezuela es una de las catástrofes humanitarias, políticas y económicas más profundas de la historia contemporánea. El colapso de una nación que alguna vez fue próspera ha captado la atención del mundo, generando preguntas sobre las causas y consecuencias de esta situación trágica. Este análisis aborda la naturaleza multifacética de la crisis venezolana, examinando sus raíces en la mala gestión económica, la corrupción política y los conflictos sociales, así como sus profundas repercusiones para el país y la comunidad internacional. Y contexto histórico. Venezuela, un país rico en recursos naturales, especialmente en petróleo, fue durante gran parte del siglo XX una de las naciones más prósperas de América Latina. Su crecimiento económico, impulsado por las exportaciones de petróleo, la convirtió en un referente regional. Sin embargo, la dependencia excesiva de este recurso la hizo vulnerable a las fluctuaciones de los precios internacionales. A finales del siglo XX, la inestabilidad política, la desigualdad y la corrupción comenzaron a erosionar el tejido social y económico del país. La elección de Hugo Chávez en 1998 marcó un punto de inflexión. Chávez implementó un modelo socialista conocido como la Revolución Bolivariana, caracterizado por un amplio control estatal de la economía, programas sociales de gran escala y una postura antiimperialista. Aunque inicialmente sus políticas lograron reducir la pobreza y mejorar la educación y la salud, también sembraron las bases de una mala gestión económica, corrupción y autoritarismo. Causas económicas de la crisis. Las raíces económicas de la crisis venezolana están profundamente relacionadas con su dependencia del petróleo y las políticas de los gobiernos de Chávez y Nicolás Maduro. Entre los factores económicos destacan: 1. Dependencia del petróleo. Venezuela posee las mayores reservas de petróleo probadas en el mundo, pero su excesiva dependencia de este recurso la hizo vulnerable a las crisis. Cuando los precios internacionales del petróleo cayeron drásticamente en 2014, la economía venezolana, que generaba más del 90% de sus ingresos a través de las exportaciones petroleras, sufrió un colapso. 2. Mala gestión económica. Las políticas de nacionalización de industrias clave y los extensos subsidios al consumo crearon ineficiencias y fomentaron la corrupción. La impresión descontrolada de dinero bajo el gobierno de Maduro provocó una hiperinflación sin precedentes. En 2020, la inflación alcanzó el 300.000%, destruyendo el valor del bolívar y empujando a millones a la pobreza. Corrupción y malversación de recursos. La corrupción rampante dentro del gobierno y las empresas estatales desvió miles de millones de dólares destinados a programas públicos. La gestión deficiente de PDVSA, la empresa estatal de petróleo, resultó en una drástica caída de la producción. 4. Controles de precios y distorsiones del mercado. Los controles estrictos sobre los precios de bienes básicos llevaron a desabastecimientos, ya que los productores no podían vender a precios rentables. Esto impulsó un mercado negro que desestabilizó aún más la economía. 6. Causas políticas de la crisis. Las raíces políticas de la crisis en Venezuela están relacionadas con el autoritarismo, la debilidad institucional y una sociedad polarizada. 1. Autoritarismo bajo Chávez y Maduro. Chávez y Maduro consolidaron el poder debilitando las instituciones democráticas, socavando el sistema judicial y reprimiendo a los partidos de oposición. La censura de los medios y la intimidación política se convirtieron en prácticas comunes para silenciar las críticas. 2. Erosión del Estado de Derecho. El desprecio del gobierno por las normas constitucionales y los marcos legales minó la confianza pública. Las elecciones fueron objeto de irregularidades y los líderes de la oposición fueron encarcelados o exiliados. 3. Polarización y conflictos sociales. Las políticas populistas del gobierno profundizaron las divisiones entre los partidarios y los detractores del régimen. Las protestas contra la crisis económica y la represión política fueron reprimidas con violencia, causando cientos de muertes y miles de arrestos. Homer, consecuencias sociales de la crisis. El impacto humanitario de la crisis ha sido devastador, afectando casi todos los aspectos de la vida diaria en Venezuela. 1. Migración masiva. Más de 7 millones de venezolanos han abandonado el país desde 2015, creando una de las mayores crisis migratorias de la historia reciente. Países vecinos como Colombia, Brasil y Perú han asumido la mayor parte de este éxodo,
lo que ha puesto a prueba sus recursos e infraestructuras. Consecuencias sociales de la crisis. El impacto humanitario de la crisis ha sido devastador, afectando casi todos los aspectos de la vida diaria en Venezuela. 1. Migración masiva. Más de 7 millones de venezolanos han abandonado el país desde 2015, creando una de las mayores crisis migratorias de la historia reciente. Países vecinos como Colombia, Brasil y Perú han asumido la mayor parte de este éxodo, lo que ha puesto a prueba sus recursos e infraestructuras. 2. Pobreza y desnutrición. El colapso económico ha dejado a millones en la pobreza extrema. Para 2022, cerca del 95% de los venezolanos vivían por debajo del umbral de pobreza, y la desnutrición, especialmente entre los niños, alcanzó niveles críticos. 3. Colapso del sistema de salud. El sistema de salud venezolano, alguna vez considerado sólido, se ha derrumbado. Los hospitales carecen de suministros básicos, medicamentos y equipos, lo que ha resultado en muertes evitables por enfermedades tratables. Enfermedades como la malaria y el sarampión, antes controladas, han resurgido. 4. Educación y servicios sociales. La crisis ha interrumpido la educación, con muchos niños abandonando la escuela debido al hambre, problemas de transporte o la necesidad de trabajar para apoyar a sus familias. Los servicios sociales, que alguna vez fueron el orgullo de la revolución bolivariana, han sido desmantelados por recortes presupuestarios y mala gestión. Consecuencias internacionales. La crisis en Venezuela ha tenido repercusiones significativas más allá de sus fronteras, afectando la estabilidad regional, la geopolítica global y los esfuerzos humanitarios. 1. Inestabilidad regional. La migración masiva de venezolanos ha puesto a prueba los recursos de los países vecinos y ha generado tensiones en la región. Han surgido problemas como disputas fronterizas, xenofobia y aumento de la delincuencia en los países anfitriones. 2. Rivalidades geopolíticas. La crisis ha traído actores internacionales a una compleja red de alianzas. Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto sanciones al gobierno de Maduro, mientras que Rusia, China e Irán han brindado apoyo económico y político. Esta división geopolítica ha dificultado los esfuerzos para resolver la crisis. 3. Desafíos en la ayuda humanitaria. Los intentos de entregar ayuda humanitaria a Venezuela se han visto obstaculizados por restricciones gubernamentales y la politización de la asistencia. El régimen de Maduro ha bloqueado frecuentemente la ayuda internacional, alegando que viola su soberanía. Intentos de resolución. Se han realizado numerosos intentos para abordar la crisis en Venezuela con resultados diversos. 1. Sanciones internacionales. Estados Unidos, la Unión Europea y otras naciones han impuesto sanciones económicas a funcionarios e instituciones venezolanas con el objetivo de presionar al régimen para que implemente reformas políticas. Sin embargo, algunos críticos sostienen que estas sanciones han agravado la crisis humanitaria. 2. Diálogo y mediación. Organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, OEA, han intentado facilitar diálogos entre el gobierno y la oposición. Estas conversaciones a menudo han fracasado debido a la desconfianza y la intransigencia de ambas partes. 3. Esfuerzos humanitarios. A pesar de la resistencia del gobierno, ONG internacionales y agencias humanitarias han proporcionado alimentos, medicinas y apoyo a los venezolanos dentro y fuera del país. Sin embargo, estos esfuerzos no son suficientes para abordar la magnitud de la crisis. SETS. Perspectivas futuras. Futuro de Venezuela sigue siendo incierto. Varios escenarios podrían desarrollarse dependiendo de la dinámica interna e internacional. 1. Estancamiento continuado. Si el régimen de Maduro permanece en el poder sin realizar reformas significativas, es probable que la crisis continúe, profundizando el sufrimiento del pueblo venezolano. 2. Transición política.
Una transición negociada hacia un gobierno más inclusivo podría abrir el camino para la recuperación económica y la estabilidad política. Sin embargo, esto requiere concesiones tanto del gobierno como de la oposición. 3. Intervención internacional. Aunque algunos han propuesto una intervención internacional más fuerte, incluidas acciones militares, estas medidas conllevan riesgos significativos y podrían desestabilizar aún más la región. Conclusión. La crisis en Venezuela es un recordatorio contundente de cómo la mala gestión económica, la corrupción política y la desigualdad social pueden converger para crear un desastre humanitario. Si bien las causas inmediatas de la crisis radican en las políticas de los regímenes de Chávez y Maduro, sus consecuencias han repercutido mucho más allá de las fronteras de Venezuela, afectando a millones de personas y desafiando la capacidad de respuesta de la comunidad internacional. Resolver la crisis venezolana requiere un enfoque multifacético que combine ayuda humanitaria, esfuerzos diplomáticos y reformas económicas y políticas a largo plazo. La resiliencia y el coraje del pueblo venezolano, junto con un apoyo internacional sostenido, serán cruciales para reconstruir una nación que ha sufrido enormemente, pero que aún tiene el potencial de recuperarse y renovarse. Aunque el camino hacia la estabilidad y la prosperidad será largo y difícil, la voluntad de cambio y la solidaridad global pueden marcar la diferencia para superar esta crisis histórica. La historia de Venezuela no está escrita por completo, y el mundo observa con la esperanza de que el pueblo venezolano encuentre una salida pacífica y digna de esta tragedia nacional.